Bueno, en la última clase estuvimos revisando las generalidades de los proyectos eléctricos, ¿sí? Viendo un poco los documentos habilitantes y otros documentos varios que debemos incluir dentro de toda la carpeta física que se debe entregar. En el aula virtual le subí unos documentos de reciente aprobación de CENEL en donde está detallado todo el procedimiento para la entrega de los formatos, tanto de forma física como de forma digital. Existen las dos maneras de entregar actualmente los proyectos eléctricos, ¿no? La única, digamos, la única diferencia es que para el caso de los documentos en formato digital, se debe contar con firma electrónica, ¿no? Y les mencionaba que la firma electrónica pues, debe obtenerse bien sea en el registro civil o hay empresas que se dedican pues también a proveer ese tipo de servicios, ¿sí? Dentro de los proyectos eléctricos definidos por la empresa distribuidora, en este caso CENEL, ¿sí? Existen tres tipos de proyecto en función de la potencia, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar únicamente en el rango de dos de ellos. El tercero sale de esta asignatura por ser un proyecto que requiere de mayor cantidad de pasos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de proyectos. El tipo 1 son para aquellos proyectos cuya demanda sea igual o menor a 10 kilovatios, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que existen transformadores desde los 3 kVA, ¿sí? Entonces, cuando se requieran instalar este tipo de proyectos, pues, cuando se requieran instalar demandas de hasta este valor, pues, el proyecto se encasillará dentro de un proyecto de tipo 1, ¿sí? Luego están los de tipo 2 que son mayores a 10 y menores o iguales a 1000 kilovatios, es decir, hasta el megavatio, ¿sí? Entonces, la mayor parte de nuestros proyectos particulares estarán dentro de este rango, ¿sí? Proyectos de tipo industrial, proyectos tipo urbanización y de cualquier otro tipo, ¿sí? Siempre que requiera un centro de transformación propio y obviamente que supere esa demanda de potencia, ¿sí? En el caso de los proyectos tipo 1, ese valor de demanda, por lo general, suele ser para pequeños negocios o incluso viviendas más grandes, ¿no? En donde pues la cobertura eléctrica en baja tensión no es lo suficiente, entonces se decide migrar pues a instalar un propio transformador conectado a la red de energía, ¿no? Y por último tenemos los proyectos tipo 3, ¿sí? Estos proyectos pues ya son mayores al megavatio, ¿sí? Estos proyectos requieren otras consideraciones, ¿sí? Requieren otros tratamientos y de hecho son tratados eh, por otra área específica de CENEL que maneja este tipo de proyectos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para un proyecto tipo 3 se requiere diseño de subestación, por ejemplo, líneas de su transmisión, estudios profundos de coordinación de protecciones, entre otras cosas, ¿no? O sea, saben que pasando el megavatio, pues ya se requiere una conexión a nivel de 69 kilovoltios, una red de 13.8 ya no se te va a dar capacidad, por lo tanto, pues el diseño del tipo 3 va a abarcar otras cosas, ¿no? Un poco para dejar claro esta clasificación, ¿sí? Y luego vamos a pasar al tema del código de homologación de redes aéreas, ¿sí? Primero me gustaría saber si conocen algo de esto, si lo han visto anteriormente en alguna otra materia, supongo que en redes de distribución tal vez habrán visto algo de esto. No, ingeniero, de mi parte no tengo conocimiento. ¿Alguien más que sí haya visto o no haya visto? Bueno, en mi caso sí, ya lo he visto ¿Con qué un asignatura lo has poco. visto, Olguín? También en
Mismo diseño, yo soy actualización de Oh, conocimiento. oh, ok. Ya he visto la materia con usted. Bueno. Eh, ¿Qué es el código de homologación para los que no conocen? ¿Sí? Vamos a tratar de que la próxima semana, dependiendo un poco del tema de sustentaciones que están ahorita, estamos a full, podamos estar acá en la hora de clase para hacer un recorrido por las redes aéreas que cuenta la universidad, ¿sí? Y un poco aplicar el código de homologación de redes aéreas que existe actual, ¿sí? A ver, déjenme hacer un poco de historia de esto, ¿sí? El código de homologación se creó con la finalidad de homologar, ¿sí? Su misma palabra lo dice, de homologar, es decir, estandarizar las estructuras aéreas tanto de media como de bajo voltaje. Estandarizar a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué sucedía antes, no? Por ejemplo, en CENEL, o digamos en Memanaví, ¿sí? Para armar una estructura, por ejemplo, en volado, trifásica, los materiales diferían con los que se utilizaban, por ejemplo, en la empresa eléctrica Quito o en la empresa eléctrica Rebasa, ¿no? Entonces, como por el año 2011, eh, varios profesionales de todas las empresas de distribución se unieron y trabajaron bastante arduo. Fue un trabajo largo, me parece de un par de años, ¿sí? En donde se homologó cada una de las estructuras a nivel nacional, de tal forma que se generó una propuesta de documento en donde todo está ya estandarizado para cada estructura hay un listado de materiales, ¿sí? Entonces, fue un gran avance y considero fue uno de los grandes aciertos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, pues ya fenecido, ¿sí? Entonces, este documento nos va a ser de utilidad al momento de diseñar nuestras redes aéreas de medio voltaje, ¿sí? Principalmente las de medio voltaje, porque las redes de bajo voltaje, por lo general, son competencia de la distribuidora al momento de hacer proyectos de ampliación de redes de baja tensión, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de que hagamos urbanizaciones, la gran mayoría de ellas serán soterradas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta, de este código de homologación? Pues establecer un sistema único de identificación de las unidades de propiedad. Cuando me refiero a unidades de propiedad, me refiero a una estructura. Cada estructura es una unidad de propiedad, ¿sí? Estandarizar y homologar los materiales y equipos que conforman las unidades constructivas, definir un sumario de especificaciones técnicas de los materiales y equipos eléctricos de mayor uso en el sistema de distribución. Esto también fue un trabajo que lo hicieron eh, dentro de todo el compendio de trabajo que se hizo. Además de establecer cuáles serían los materiales para cada estructura, se establecieron las especificaciones técnicas, es decir, las tolerancias, si fuera voltajes, los voltajes de operación, niveles básicos de aislamiento en el caso de aisladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estandarizar la simbología para representar los elementos del sistema de distribución. Es decir, se creó un glosario de símbolos, ¿sí? Para el diseño de planos, ¿sí? Sobre todo, pues, diagramas unifilares, que de hecho es uno de los planos que se debe incluir dentro de la presentación de los proyectos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos como beneficios? Pues tenemos una única identificación de las unidades de propiedad a nivel nacional, eh, la propia homologación de las estructuras a nivel nacional y establecer un código único o una simbología única para todas las empresas de distribución, ¿sí? Entonces, los beneficios han sido sustanciosos y bueno, ya desde hace algunos años se utiliza esta información. También existe una página web que ya no se las voy a mostrar, ¿sí? Eh, este código de homologación, este documento de homologación tiene 4 documentos, ¿sí? El primero es el marco teórico, eh, luego está el manual de unidades de propiedad. El marco teórico es un poco detalles de cómo se aplica el código, ¿sí? En el manual de propiedad están los detalles específicos de cada una de las estructuras, con el detalle de materiales. Hay otro documento que se llama especificaciones técnicas, en donde
se especifican o se dan las especificaciones técnicas de todos los materiales que están detallados en el manual de unidades de propiedad. Y finalmente hay otro documento aparte que explica la simbología que se va a utilizar para el diseño de redes aéreas de medio y de bajo voltaje, ¿no? Estos 4 documentos, los más importantes, considero yo, son los 2 centrales, tanto el manual de unidades de propiedad como las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde encontramos este documento? Déjenme ponerles una diapositiva. Me avisan si ven ahí el navegador. Sí, ingeniero. No. Esta página web, unidadespropiedad.com, esa es una página web que funciona pues gracias al ministerio, ¿sí? En donde está registrada toda la información, ¿sí? Relacionada a las estructuras aéreas, tanto en medio como bajo voltaje, e incluso también ya se incluye el código de homologación de redes soterradas que vamos a hablar más en otras clases, ¿no? Entonces, aquí pueden ver la página inicial. Esta página estuvo cerrada un buen tiempo, pero bueno, gracias a las gestiones, pues se logró habilitar ya hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ir aquí, ¿sí? Por ejemplo, el marco teórico aquí, homologación de unidades de propiedad. ¿Sí? Vamos a explorar un poco esta página y luego pues continuamos con las diapositivas, ¿no? Está un poco lento el internet. Entonces aquí se va a abrir una ventana en donde se va a mostrar el documento en PDF del marco teórico, ¿sí? Y si ustedes no quieren leerlo aquí en la página, que bueno, no se abre, pueden darle aquí descargar y se les va a descargar el documento del marco teórico completo, ¿no? ¿Sí? Podemos, por ejemplo, si ustedes quieren ver una información sobre una estructura determinada, pueden ir aquí a redes aéreas, van a unidades de propiedad, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ver temas de, a ver si puedo poner estructuras, transformadores, puestas a tierra, estructuras aéreas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si quiero ver manual de unidades de propiedad, aquí, por ejemplo, quiero ver redes. La página tiene un problemita que a veces no coge bien. Aquí. Vamos a ver. He puesto estructuras de medio voltaje monofásicas. ¿Sí? Queremos que cargue. Entonces, ahí se les despliega un montón de estructuras, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, estructuras en volado monofásicas, estructuras en volado angular con doble aislador. Esta es una estructura en volado con retenida, ¿sí? Aquí está con doble retenida, ¿sí? Estructura bandera angular, estructura bandera con doble retención, etcétera, ¿no? Entonces, podemos darle clic, me parece que cualquiera de estas, ¿sí? Podemos darle clic a la que está aquí. Esta está en función de los niveles de tensión. Entonces, podemos ir acá abajo al final. Vamos a descargar el documento, ya no se despliega aquí. ¿Sí? Y se les va a abrir un listado de materiales de esa estructura, ¿sí? Específicamente de esta estructura. Nuestra estructura es una estructura monofásica bandera con doble retención, ¿sí? Tiene el código 1BD. Aquí pueden ver el listado de materiales, ¿sí? Que lleva esa estructura, ¿sí? Sin incluir el poste, obviamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto tiene, pues,
2 aisladores de suspensión de caucho siliconado, una grapa de aleación de aluminio tipo pistola, ¿sí? Por ejemplo, un conector de aleación tipo compresión tipo H, ¿sí? Y aquí abajo, si se fijan, ¿sí? Aquí están los materiales que pueden ser reemplazados, ¿sí? O sea, si no tienes, por ejemplo, un aislador de suspensión, ¿sí? De tipo caucho siliconado, que es el último, digamos, el último modelo de aislador que se utiliza, ¿sí? Puedes utilizar en reemplazo, por acá abajo, ¿sí? El aislador que está acá abajo, que es un aislador de porcelana, ¿sí? Lo mismo para el resto de materiales, por ejemplo, las grapas de aleación, podrías utilizar una grapa horquilla o una retención preformada, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del ítem número 6, en vez si no tienes un conector de aleación de aluminio, pues puedes utilizar un conector de aleación cobre-aluminio de ranuras paralelas con separador, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación es que utilicen los materiales de lista, ¿no? Tampoco es que son materiales difíciles de conseguir, ¿sí? Simplemente que en el caso que tengan una urgencia, ¿sí? Pueden utilizar los materiales que están abajo. Siempre los materiales que estén abajo, ¿sí? Porque incluso si ustedes arman una estructura, cualquiera que sea, y no consiguieron el material principal, pero hicieron el material secundario, el fiscalizador no les puede observar nada, porque eso está dentro de los materiales sustitutivos que ustedes pueden utilizar para armar una estructura, ¿sí? Entonces, si vamos acá abajo, aquí abajo es la parte más interesante, ¿sí? Que es en donde está el diseño gráfico de la estructura, ¿sí? Sobre un poste, ¿sí? Ahí pueden ver el render en 3 dimensiones de la estructura, cómo quedaría. Por ejemplo, aquí pueden ver los materiales, ¿sí? Por ejemplo, el número 1, ¿sí? De acuerdo al listado de materiales que está en la parte superior, ¿sí? Es una abrazadera de acero galvanizado, ¿sí? En este caso llevamos 2 abrazaderas, una en la parte superior para esta línea y otra en la parte inferior para la otra línea, ¿sí? El otro ítem, los 2 aisladores de suspensión tipo caucho siliconado, que son estos de aquí, ¿sí? Y así sucesivamente con el resto del material, ¿sí? Todos los materiales están detallados aquí. Y también se te da una especificación o unas características de cómo utilizar la estructura, ¿sí? Y eso está en la parte inferior del documento, ¿sí? Aquí pueden ver, ¿sí? Que hay una nota donde dice que el vano máximo debe ser de 150 metros. El vano es la distancia que existe entre poste y poste. Un vano de 150 metros es un vano bastante largo, ¿sí? Normalmente los vanos que se manejan en zona urbana, ¿sí? Suelen ser de unos 60 a 80 metros, ¿sí? Un vano de 150, pues se permite, o que lo permite el código de homologación, ¿sí? Pero es un vano que de pronto se puede utilizar en una zona rural, ¿sí? O una zona alejada de la zona urbana, ¿sí? En donde pues no tienes caminos perfectamente definidos, ¿sí? Entonces, para que vean que existe la posibilidad de usar esta estructura hasta una distancia de 150 metros, ¿sí? Y en esta estructura, tal y como lo menciona el, el documento, se debe utilizar un tensor, ¿sí? Por lo general aquí se utiliza un tensor como resultado de las resultantes de ambas fuerzas, ¿no? En este caso, pues, el tensor puede ir apuntando, ¿sí? Si el resultante es hacia acá, el resultante tiene que ir en este lado, ¿sí? O también podrían utilizar 2 tensores. Podrían utilizar uno de este lado, ¿sí? Y otro de este lado. Pero obviamente eso implica doble gasto, ¿sí? ¿Qué otra característica adicional podemos ver en esta información? ¿Sí? Aquí abajo hay una tabla, ¿sí?
en donde nos dice de que el ángulo que se puede manejar está entre los 60 y los 90 grados, ¿no? Obviamente el grado más extremo son 60, ¿sí? Perdón, 90, ¿sí? Que es este que está aquí, ¿sí? ¿Sí? Y se debe o se puede trabajar bajo esos ángulos con conductores desde el número 2 hasta el conductor 4.0, que básicamente son los rangos de todos los conductores que utilizamos en una red de medio voltaje aérea con conductor desnudo, ¿sí? Todas las estructuras tienen una notación abajo en la parte inferior en donde te dicen pues cómo la puedes utilizar, ¿sí? En determinado ángulo, e incluso hay unas que, por ejemplo, las estructuras con doble ángulo, ¿sí? Un ratito, perdón, un ratito. Entonces, importante que cuando vayan a definir cada estructura, ¿sí? Tengan presente las condiciones y las características de cada una de ellas. Teníamos pendiente el tema de ver la estructura angular, ¿sí? Vamos a ver si la buscamos por aquí. Vamos a buscar esta en volado angular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya tenemos descargado, ¿sí? Y veamos aquí el gráfico, ¿no? Es una estructura doble, en volado con ángulo, doble angular, perdón, volado angular, ¿sí? Esta estructura, por ejemplo, a diferencia de, vamos a ver la que tengo acá, que es la que se le parece, que es esta en volado pasante, ¿sí? Es una estructura en volado pasante, ¿sí? Que por lo general se utiliza para tramos rectos, ¿sí? En donde pues el conductor va montado sobre el aislador, ¿sí? Pero esta estructura tiene una cierta tolerancia a ángulos, ¿sí? Y está aquí indicada, ¿no? Aquí abajo, ¿sí? Primero que hay un límite de vano de 40 metros, ¿sí? Y segundo, que hay un límite de ángulo, ¿sí? Dependiendo de la sección del conductor. Por ejemplo, en el caso de que se utilice aluminio o conductor ACCR, ¿sí? Del calibre número 2, podemos trabajar entre ángulos de 0 grados hasta 20 grados, ¿sí? Si aumentamos la sección de ese conductor, pasamos de un 0 y hasta 3 ceros, el ángulo ya se reduce hasta 10 grados, ¿sí? Y si utilizamos conductores mucho más grandes, incluso por encima de 4 ceros, ¿sí? El ángulo se limita a 5 grados, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Pues por obvias razones. Si se incrementa la sección, el esfuerzo mecánico para la estructura es mucho mayor. O sea, el cable es más pesado y ejerce un mayor esfuerzo sobre la estructura. Por esa razón, los ángulos están limitados, ¿sí? Cuando se trabaja con ángulos en estructuras en volado, el conductor ya no va aquí, ¿sí? Sino que se emplaza de forma lateral, ¿sí? Ahora,
Personalmente no recomiendo trabajar con esta estructura con ángulos, ¿sí? Salvo que sean ángulos muy pequeñitos, como los que están aquí. Pero si necesitan hacer giros todavía más pronunciados en ángulo, ¿sí? Necesitarían una estructura angular, ¿sí? En donde pues ya tenemos dos aisladores de tipo pin, ¿sí? Y esta estructura, ¿sí? Ya permite ángulos, digamos, más agresivos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en el caso de la estructura en volado, teníamos hasta 20 grados con conductor número 2, ¿sí? Ahora aquí tenemos hasta 30 grados, ¿sí? Entre 20 a 30 grados, ¿sí? Y en el caso de conductores más pesados, ¿sí? Podríamos manejar ángulos de hasta 10 y 30 grados, ¿sí? Y por encima de eso, conductores de mayor sección, pues incrementamos hasta 10 grados en relación a los 5 grados que teníamos en la estructura en volado, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de este código, que te permite pues tener toda la información a la mano de las estructuras. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto de esto, antes de avanzar. No, ingeniero, de mi parte no. ¿Está claro? Eso yo sí. Ya. Bueno, esto igual cuando podamos recibir una de las clases acá en la facultad, pues en el recorrido que haremos a lo largo del campus, pues podremos divisar las diferentes estructuras para que se familiaricen de forma más directa con los elementos que se utilizan en el código de homologación, ¿no? Yo este documento pues los he sacado de la página web, están por separados. Yo tengo un código de homologación que, bueno, es un poquito más antiguo, pero no ha habido cambios significativos, ¿sí? En donde tengo unido la primera parte, que es como quiera el manual, ¿sí? Perdón un ratito. ¿Ya? Entonces tengo el documento en donde pues está el propio código, ¿sí? ¿Sí? Un poco con la explicación de cómo debe utilizarse el manual de unidades de propiedad, ¿sí? Tengo aquí un poco la codificación de cómo se debe realizar la notación de las estructuras tanto en medio como en bajo voltaje, ¿sí? Este documento se los voy a subir al aula virtual para que lo tengan de apoyo, ¿sí? Porque esta información les va a servir para diseñar los planos con la codificación correcta, ¿sí? ¿Sí? Vamos más abajo, ¿sí? Lo mismo aquí para los diferentes tipos de conductores, está todo indicado, ¿no? Y aquí está unido todas las estructuras, tanto de media como de baja, ¿sí? Este documento se los voy a poner a su disposición, pues para que tengan los catálogos más a la mano, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este documento, el que tengo yo, pues es la versión del 2011, ¿sí? Se ha ido mejorando, ¿sí? Con el tiempo, pero el más actualizado lo van a encontrar en la página web que les acabé de mostrar, ¿sí? Entonces, continuemos con las diapositivas. Ahora, un dato importante es que todos los materiales que ustedes vayan a utilizar para realizar sus proyectos eléctricos tienen que estar debidamente homologados, ¿no? Temas de postes de hormigón, postes de fibra, ¿sí? Incluso
tengo entendido que se van a homologar postes de aleación de aluminio, ¿sí? Para hacer los postes más, digamos, más livianos y más fáciles de manejar, ¿sí? Déjame ver si hay alguna actualización en cuanto a postes, luminaria, elementos más. No, no hay todavía. Por ejemplo, pues les voy a enseñar el navegador. Si pueden ver el navegador ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Normalmente todos los años se van incluyendo nuevos materiales, ¿sí? Nuevas estructuras, ¿sí? Con el avance, pues, el avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, nuevas tecnologías de iluminación para alumbrado público, nuevos sistemas para hacer distribución, etcétera, ¿no? Y este es uno de ellos. Esto es una estructura aérea con conductor aislado, ¿sí? Veamos aquí, a ver si puedo, ¿sí? Aquí, ¿sí ven? ¿Sí? Estos son unos brazos, aquí pueden ver los brazos de alineación, por ejemplo. Yo no he trabajado con este tipo de estructuras, ¿sí? Pero esto sirve para poder trabajar con cables aislados, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en la zona de Pacoche, por ejemplo, se puede observar cable aislado, eh, eh, aislado trifásico de aluminio, por el tema de que por esa zona hay mucha fauna, los monos, por ejemplo, que tienden a treparse a las estructuras, ¿no? Entonces, para evitar de que sufran algún accidente, pues se utiliza cable aislado en ese tipo de zonas, ¿no? No significa que ese es su único uso, pero, pero existe esa posibilidad, ¿no? Veamos otra estructura. Y vamos a actualizaciones 2021. Aquí estructura semi-aislada. Vamos a ver si podemos. Elementos semi-aislados. Que sale aquí. Este me parece que es el conductor. No, esto es como el aislador. ¿Sí? Aislador espiga, por ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos disponible aislador espiga de polietileno. ¿Sí? Tenemos disponible también este brazo vaivén. ¿Sí? Con brazos de alineación. Bueno, si estos son nuevos elementos de construcción para redes aisladas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el cable de aluminio, de alumwell que se llama, ¿sí? Con el calibre y el número de hilos, ¿no? ¿Sí? Todo esto ya se encuentra homologado para que ustedes lo puedan utilizar en cualquier trabajo que ustedes necesiten, ¿no? Tienen que tomar en cuenta los precios, ¿sí? Que hasta el año pasado, o hace 2 años, perdón, ese cable aún era costoso, ¿sí? Edison, ¿vas a decir algo? Edison, ¿vas a mencionar algo? No, disculpe, ingeniero. Oh, perdón. Ya. Entonces, eso, cada año el Ministerio Rector, pues, está cada vez, pues, aprobando el uso de nuevos materiales, ¿sí? Para, pues, que su uso, pues, sea, normado, pues, a nivel nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí, sigamos con las diapositivas. Entonces, ustedes no pueden utilizar un material que no esté homologado, ¿sí? Por ejemplo,
hay un tema de que en urbanizaciones se puede hacer distribución sin conductor eléctrico, pero utilizando barraje de aleación de aluminio, ¿sí? Ese material, por ejemplo, recién se homologó en el 2019 y a partir de ahora ustedes pueden hacer diseño de urbanizaciones, ¿sí? Sin necesidad de tener conductores, sino con un sistema de barras de aluminio, ¿sí? Entonces tienen que tomar en cuenta esa consideración. Bueno, ¿qué criterios homologados tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar nuestros proyectos? En el caso del voltaje, el voltaje normalizado hasta la fecha es 13.800 voltios. En el caso de voltajes línea a línea para sistemas trifásicos y 7.970 para el caso de voltajes monofásicos, ¿no? Anteriormente se tenía una gama de voltajes, digamos, bastante extensa, ¿sí? En el caso de Manabí era notorio que teníamos todos estos. Llegamos a tener hasta 34.5 en la zona rural, pero eso crea un problema de estandarización de materiales. Por ejemplo, si tienes un transformador, si te quema un transformador aquí, en donde hay redes de 13.8, y no tienes un reemplazo inmediato, ¿sí? Y de pronto en otra ciudad hay otro transformador disponible, pero trabaja 34.5, entonces no lo puedes utilizar. Entonces, la tendencia es que todos los voltajes estén normalizados a 13.8, que es el voltaje estándar de distribución en media tensión, ¿no? Que creo que hasta ahora se ha alcanzado, ¿sí? Y en bajo voltaje, pues lo que está normalizado en redes de distribución es en redes monofásicas 120, 240 y en redes trifásicas 127, 220 voltios, ¿sí? Valores por fuera de ese rango, pues no se encuentran normalizados, ¿sí? Y si existen valores fuera de ese rango, significa que son problemas también, pueden estar asociados a problemas de calidad de suministro, ¿sí? Ya. Se utilizarán postes circulares de hormigón armado, plástico reforzado con fibra de vidrio o cualquier otro material que cumpla las exigencias y características para su uso en red de distribución eléctrica. Ojo, es importante, ¿sí? En el caso de CENEL, el poste más común utilizado es el poste de hormigón, ¿sí? Entonces, en el poste de hormigón yo tengo la posibilidad de poder montar estructuras de medio voltaje, de bajo voltaje, ¿sí? En un mismo poste, ¿sí? En el caso de los postes de fibra, ¿sí? Que también pueden ser utilizados, ¿sí? También cumplen con esa especificación de poder trasladar redes de medio voltaje, ¿no? Algún otro tipo de poste que esté fuera de este material, si no está homologado, no lo pueden utilizar, ¿sí? Postes normalizados, en cuanto a características, el poste para estructuras aéreas es el poste de 12 metros de altura con un esfuerzo a la rotura de 500 kilogramos. También existe el poste de 10 metros y de 400 kilogramos de esfuerzo a rotura, pero este poste se limita a su uso sobre todo a redes de alumbrado, ¿sí? Más no en donde vayas a montar una red de bajo voltaje o una red de medio, ¿sí? También es posible, dependiendo de las características de donde se vaya a hacer la instalación, utilizar postes de otra altura, como de 14, 16 y 18 metros, que son postes también que están homologados, ¿no? Se utilizarán postes con carga horizontal de rotura de 2.000 kilogramos. Como pueden ver, de 500 a 2.000, pues es 4 veces más el esfuerzo de rotura. Quiere decir que ese poste, ¿sí? Esos 500 kilos, es como que tú pongas el poste así y lo presiones, ¿no? Cuando aplicas 500 kilos de fuerza sobre el poste, a los 500 se parte, ¿sí? O más de los 500, perdón. Pero en cambio en el 2000 soporta hasta 2000, ¿sí? Este tipo de postes con esa capacidad de rotura tan alta se llaman postes autosoportantes, ¿sí?
Este tipo de postes se utiliza en zonas donde tú no puedas utilizar un tensor, ¿sí? No puedas anclar un tensor al piso, ¿sí? Entonces, tienes esta solución. El problema es que un poste de este tipo puede llegar a costar más del doble de lo que cuesta el poste de 12 metros y 500 kilogramos, ¿sí? Vamos a, no tengo la pizarra a la mano, pero voy a utilizar la pizarra de Zoom. No sé si la ven ahí. ¿Sí la pueden ver? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, imaginen, por ejemplo, que yo tenga que hacer una estructura por aquí, ¿sí? Estoy dibujando los postes como que yo hubiera la acera, por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? Y digamos que mi predio está aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que venir con una línea eléctrica, ¿sí? Vamos a suponer que la línea está por aquí. Vamos a suponer que la línea existente es esta. Y yo tengo que venir con una línea, ¿sí? Por aquí, ¿no? Por aquí y por acá. ¿Ya? Ahorita no vamos a hablar de nada de estructuras, ¿sí? ¿Qué sucede? La línea por aquí pues viene sin problemas, recto, pero aquí se encuentra con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar varias estructuras, ¿sí? Podríamos utilizar una estructura en bandera, como la vimos al principio. Podríamos utilizar doble retenida, ¿sí? Una doble retención en dos, si esto es el poste, ¿sí? Esto es una estructura aquí en retenida, ¿sí? Y la otra retenida estaría aquí, ¿sí? Con los puentes respectivos a cada una de las líneas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que para cada retenida hay que poner un tensor, bien sea un tensor farol, ¿sí? O un tensor simple, que es un tensor más largo, ¿no? Entonces, debería poner un tensor para acá y para acá. ¿Cuál es el problema de poner el tensor ahí? No sé si alguien se da cuenta. Por la intersección de las calles, supongo, porque es una esquinera. Exacto. El tensor iría a clavarse en la calle, en el concreto, en el asfalto también. Se clavaría en el asfalto y obviamente eso estaría muy mal, ¿sí? Entonces, como no puedo poner tensor, bueno, la otra opción también es otra estructura de soporte. Mira, Sí, hay una estructura de soporte que lo ponen como un poste recostado. ya, Bien. eso se llama tornapunta. Eso es así. Es así. Y el otro poste va por aquí acostado así. Así, ¿verdad? Sí. Ya, esa estructura no está homologada, ¿sí? Eso se ve mucho en la zona rural, ¿sí? Entonces, para evitar poner un tensor,
ponen un poste, aunque yo creo que el poste le sale más caro que poner un tensor. Pero esa estructura no está homologada, ¿sí? Lo único homologado en este caso sería el tensor simple, que es el que va en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Aquí va el muerto de hormigón, ¿sí? El otro es el tensor farol, que es un tensor para distancias cortas, ¿sí? El otro tipo de tensor que se puede utilizar es un tensor poste a poste, en donde si por ejemplo aquí yo no puedo poner el tensor, lo que hago es pasarme o irme un poco más allá y a través de otro poste, yo, y a través de otro poste, eh, hago el tensor. ¿Sí? Si puedo, no, no puedo. Entonces pongo, por ejemplo, otro poste por aquí, ¿sí? La línea eléctrica llega hasta acá, ¿sí? Aquí, a partir de aquí, yo pongo un cable acerado, ¿sí? Y aquí sí pongo mi tensor, ¿sí? 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 Entonces, esas son las estructuras de soporte que están homologadas y estas las pueden ustedes ver en el código de homologación. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo que estuvimos viendo, la otra opción es poder poner el tensor poste a poste, que se llama, el que les acabé de enseñar ahorita, ¿sí? En donde cruzo aquí mecánicamente y aquí pongo un tensor. ¿Sí? ¿Sí? Si no pudiera hacer eso, ni para esta esquina, ni para la de acá, ¿sí? Entonces debería usar un poste autosoportante, ¿sí? Este poste tiene esa particularidad, ¿sí? De que no necesitaría anclajes, no necesita tensores, ¿sí? Para ser montado. Simplemente el poste va hincado. Eso sí, tiene un trabajo de obra civil que hay que hacer una especie de muro, ¿sí? Alrededor para dar más, soporte, pero de ahí no necesita nada más, ¿sí? La desventaja, obviamente, radica en el precio, ¿sí? Entonces, el poste autosoportante debe ser su última opción cuando ustedes ya no puedan hacer el montaje de un poste tradicional con anclajes tradicionales de los que están debidamente homologados, ¿no? No sé si quedó claro eso ahí. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Comento. Sí, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Si todo está claro, continuemos. ¿Sí? ¿Qué más? Otra de las cosas que se pide actualmente y que, bueno, ya es un estándar en el caso de los postes, el proveedor debe suministrar una numeración en bajo relieve para numerar y registrar cada uno de los postes que están instalados en la red de medio voltaje. Entonces, si han visto que todos los postes actualmente tienen una pletina roja, ¿sí? Que les indica la numeración, ¿sí? Yo creo que claro, por aquí una foto.
No sé si han visto esto. Si ven esa imagen, ¿no? Sí, ingeniero, sí, sí. Ya, entonces, si ustedes ven o recorren toda la ciudad, se van a dar cuenta que todos los postes están numerados, ¿no? Entonces, esta numeración se ingresa al sistema ArcGIS de la distribuidora para que cuando haya que hacer alguna reparación, pues puedan llegar fácilmente con la numeración y la ubicación del poste de forma geográfica, ¿no? También los postes homologados de los fabricantes homologados tienen una placa característica como de un motor eléctrico en donde se especifica el serial del poste y el tipo de pruebas al que ha sido sometido, ¿no? Eso también ya es un estándar desde hace algún tiempo para tener postes de calidad, ¿sí? Y que cumplan con las especificaciones solicitadas por el ministerio, ¿sí? ¿Qué tenemos en el caso de los conductores? El uso del conductor preensamblado en las redes de bajo voltaje en zonas de alta incidencia de flora, fauna protegidas y con niveles considerables de hurto de energía, ¿sí? Este es el famoso cable preensamblado, que ya también tiene algunos años que se utiliza en el mercado, principalmente en la zona urbana para reducir el tema de pérdidas no técnicas, ¿sí? Y en zonas rurales para el tema de proteger la flora, la fauna que les había mencionado anteriormente, ¿no? También ya existe la opción de este tipo de conductor en la red de medio voltaje para los mismos propósitos, ¿sí? Temas de, por ejemplo, zonas protegidas, bosques, zonas con mucha contaminación también se puede utilizar. El tema es que porque en vista de que no es muy utilizado, aún sigue siendo un poco costoso, ¿sí? En relación a la red aérea de aluminio, ¿sí? Con una estructura aérea, pues, normal y corriente, ¿no? ¿Qué tenemos en caso de transformadores? ¿Sí? En redes monofásicas vamos a instalar transformadores de tipo autoprotegido, ¿sí? Para condiciones particulares se podrán instalar transformadores de tipo convencional. Lo que he puesto sin subrayar es lo que dice la homologación, ¿sí? Sin embargo, CENEL exige que todos los transformadores sean del tipo autoprotegido, ¿sí? Cuando hablamos de autoprotegido es que tiene protección en baja tensión a través de un inductor, tienen protección en el bushing del primario a través de un fusible y tienen pararrayos incorporados, ¿sí? Este tipo de transformadores, perdón, no necesitaría un seccionador fusible, ¿sí? El típico seccionador fusible con el fusible calibrado para la potencia del transformador, ¿sí? Sin embargo, para temas de seccionamiento, es decir, para poderlo abrir, o sea, para poder dejar el transformador sin tensión y poderle dar el mantenimiento correspondiente, sí se recomienda instalar el seccionador fusible para que este tipo de maniobra se haga de forma más simple y más sencilla, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los transformadores a instalar se deben ajustarse a lo detallado en el sumario de especificaciones técnicas, ¿sí? Que lo pueden encontrar en el propio código de homologación. ¿Qué otra cosa tenemos disponible? Bueno, ¿qué otra cosa nos exigen? Que no se está permitido para el caso de proyectos trifásicos la instalación de bancos de transformadores monofásicos, bancos trifásicos, ¿sí? CENEL por ese mismo lado no permite la instalación de bancos de transformadores. Si vas a necesitar el servicio trifásico, te va a exigir que sea un transformador trifásico, o bien sea convencional, o bien sea del tipo pad mount, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Sí? La técnica habla que ambas propuestas funcionan bien, ¿sí? Tener un banco o tener un transformador convencional. La desventaja, por ejemplo, del banco es que de todas formas, si uno se daña, podrías
conseguir otro transformador y reemplazarlo, ¿no? Un transformador monofásico es más fácil de conseguir que un transformador trifásico convencional. Y si la capacidad es mayor, todavía se vuelve más difícil, ¿sí? Ahora, el tema es que hay ciertos estudios que mencionan de que el nivel de pérdidas de un banco, ¿sí? De un banco trifásico, es mayor que el de un transformador trifásico convencional de la misma potencia, ¿sí? Entonces, eso hay varios estudios. Por ahora lo que nos toca es seguir las disposiciones de la empresa eléctrica, ¿sí? En relación a los transformadores que podemos instalar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Bueno, el día de hoy vamos a quedar ahí. Tengo ahorita una sustentación en unos minutos. Voy a dejar esta clase grabada en el aula virtual y toda la documentación de soporte la tendrán también en el aula. Cualquier cosa, cualquier información, por favor, la podrán encontrar ahí. Muchísimas gracias a todos y tengan buena tarde. Gracias, ingeniero. ¿Estén bien? Listo. Gracias, ingeniero. Pues sí. Hasta Gracias, luego. ingeniero.